la radio La Verdad del Evangelio con frecuencia celestial, transmitiendo desde la Iglesia Central Corozal Sucre, Colombia, para todo el mundo con su programa Datos Bíblicos. Y conozca los secretos, las curiosidades y revelaciones del libro maravilloso. Estamos en Datos Bíblicos con las figuras literarias de la Biblia. Y hoy nos encontramos con una nueva figura llamada el axismo. Es una figura literaria que se da cuando se expresa un rechazo que no es definitivo o es solo aparente. En otras palabras, el axismo es una figura retórica que consiste en el rechazo fingido de algo que se desea. El axismo es una forma de ironía. Tenemos un ejemplo en Mateo 15, 22 al 28. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él y diciendo: Señor, socórreme. Respondió y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, el axismo aquí está en que aparentemente Jesús como que no quería atender a esta mujer, no quería hacerle milagro. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Con estas palabras hay como un rechazo aparente a la petición de la mujer. Jesús usa la figura retórica del axismo y parece rehusar hacer el favor demandado. El Señor no intentó darle una negativa definitiva. Jesús solo quería mostrarle algo a sus seguidores. La negativa de Jesús no fue algo que disuadiera a la mujer de su objetivo. Ella insistió, perseveró. Es entonces cuando Cristo usa la nueva figura cambiándola con la hipocatástasis y le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La mujer acepta que no es merecedora de tal favor y dice: sí, Señor, tiene toda la razón. También los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Fue entonces cuando recibió la bendición que había sido destinada para ella. Jesús muestra con esta actitud que mientras los suyos lo rechazaban, los gentiles creían en él y lo buscaban. En Lucas 4, 25, 27, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la casa de la viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo de profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Naamán, para ir a Siria, a Israel, recorrió una distancia de 578 kilómetros. En 2 de Reyes 5:17 dice: entonces Naamán dijo: permítame llevar toda la tierra que puedas cargar en 2 mulas, porque de ahora en adelante voy a ofrecer sacrificio y ofrenda solo a Dios. No los ofreceré a ningún otro Dios. Naamán creía que la tierra de la nación de Jehová era santa. Naamán, con los sacos de tierra, lo que quería era construir un altar para adorar al Dios de Israel. Los hermanos, vemos aquí 2 ejemplos, el de la viuda de Sarepta, el nombre del Señor, y el de Naamán, para mostrar siempre el pueblo de Israel rechazó a Jehová, rechazó a Jesús, pero gente de afuera, gente que no era de Israel, buscaban a Dios y lo buscaban de corazón. La aparente negativa del Señor para atender la petición de aquella dama
Toda la primera fase del ministerio del Señor Jesús y los discípulos se enfocó directamente en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hasta que llegó el pacto del Calvario, que es donde se abre el espacio para todos los gentiles. Cuando el Señor dice a la mujer perrillo, está refiriendo a ese cachorro indefenso, a ese animal vulnerable que todavía no sabe valerse por sí mismo. Entonces cuando Él dice, no está bien tomar el pan de los hijos, pueblo de Israel, y dárselo a los perrillos, en este caso gentiles. Pero ella muestra que también conoce algo, que sabe que está ante el autor de la fe y dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Es lo que llama la atención del Señor, dice, oh mujer, grande es tu fe. Entonces cuando llegan al punto de la fe, porque Él es el autor y consumador de la fe, donde Él da el brazo a torcer, por así decirlo. Entonces mire toda esta figura cómo nos proporciona una cantidad de información así a grosso modo. ¿Qué es lo que aflora ahí? La necesidad de la mujer. Ella dijo, yo no me voy con esta necesidad, con esta carga. Eso por una parte. Por otra parte también algo que el mismo Señor enseñó. ¿Recuerdan la parábola de la viuda y el juez injusto? Amén. Dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es lo que se pone en alto relieve también en esta historia. Una mujer que a pesar de todo que estaba en contra, ella no dejó de creer que Él podía ayudarla. Primero. Segundo, que era ella y nadie más que podía hacer algo porque su hija ya no podía valerse. Entonces, ella está ofreciendo una oración de intercesión. Es cuando uno se pone en el lugar del necesitado. Y a pesar de todas las negativas y todo lo que estaba en contra, eso no la desanimó a ella. Esto prueba de que el Dios de la Biblia no hace acepción de personas. Como dijera el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas y que se agrada de todo aquel que es temeroso y le invoque en cualquier parte del mundo. Vale la pena aclarar un poco más que la figura del perro y los perrillos en la Biblia son para referirse en primer lugar a la clase gentil. Todo aquel que no era de descendencia directa hebrea es considerado gentil. Se usa el símil del perro para tipificarlo por la inmundicia del animal. De hecho, el apóstol Pedro dice que aquellos que se apartan de la senda de la verdad les ha acontecido el verdadero proverbio: el cerdo que regresa al fango y el perro que recoge su vómito, porque esa es la conducta común de este animal. Y en Apocalipsis cierra el Señor diciendo que en la santa ciudad no entrará nada sucio o inmundo, que hasta los perros estarán afuera, porque en toda la Biblia es sinónimo de un animal inmundo, por muy doméstico que llegue a ser, por muy mascota que lo quieran considerar y parte de familia que hoy día lo han elevado, delante de Dios lo inmundo es inmundo. Pero qué bueno que nosotros los gentiles, que según Efesios 2, estábamos en el mundo perdidos, sin esperanza, sin Dios y sin promesas, por la sangre del nuevo pacto en Cristo Jesús, hemos sido recibidos a la misericordia de Dios y hoy somos pueblo del Señor, igual que los demás, porque el mensaje de la cruz es: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Que el mensaje fuera a toda criatura, obviamente, comenzando desde Jerusalén. En el caso de la mujer, nos enseña que a través de la insistencia nuestra, que a través de la continua búsqueda a pesar de la adversidad, nos hace entender y de decirle a Él que aquello que lo estamos pidiendo es valioso para nosotros, que bien vale la pena todo el esfuerzo que se haga por conseguir aquello que se le está pidiendo. En la agonía de un mundo que perece, la Biblia resplandece. Bueno, hermano, tenemos otro ejemplo de axismo en Lucas 24, 28 al 31. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Estos hermanos iban el camino de Maús y el Señor se les acercó a ellos. El axioma está en que Jesús simuló que iba más lejos. Según el contexto, él no quería como quedarse,
porque dice, le obligaron a quedarse. Jesús no iba a otra parte, solo quería encontrarse con ellos, para hacerles saber que había resucitado y quitar la tristeza que los embargaba. Y ahora cuando él hace del amague de que va a seguir de largo, es para ver si realmente están deseosos de quedarse con él. Porque al que no le importa, pues le da igual, bueno, está bien, se despiden. Pero qué bueno es cuando uno está hablando con él y uno no quiere despedir la oración, uno quiere seguir ahí. Como aquella experiencia que vivió Pedro con Jacobo y Juan allí en el monte. No se querían despedir del lugar, querían quedarse allí viviendo para siempre. Uno quiere perpetuar esos momentos. Dios hace como que se está poniendo difícil, pero no, está alargando el momento con nosotros porque Él disfruta la relación con el ser humano, ya que esta criatura es tan compleja que es la única en el universo que le puede decir te amo, que le puede decir gracias, que le puede decir perdóname. Todo eso se da en esta singular relación de Dios y el ser humano. Iban hablando la temática del Señor. Ellos llevaban una conversación amena que era interesante para ellos. Eso le gusta a Dios. Y no solo eso, hermano Alberto, sino que Él aprovecha cada instante para ayudarnos a crecer. Fíjese que Él caminó con ellos y les fue quitando poco a poco el dolor y esa pesadumbre que tenían por lo acontecido en el Calvario, pero se los va reemplazando por esas verdades firmes de la palabra, porque dice que les declaraba la Escritura y este hizo un efecto al punto que ardía en el corazón de ellos. O sea, era el momento en que el Señor la estaba grabando en el corazón de ellos y así de esa manera lo fijó y reemplazó aquel dolor por una palabra que de ahora en adelante sería el fruto de la inspiración de ellos. Además, les fue también llevando a un umbral donde no pensaban que iban a llegar. Dice que les abrió el entendimiento. O sea, si no se da ese encuentro, no llegan a ese paso. Estamos con la figura literaria, el axismo. Tenemos otro ejemplo en Mateo 21, 28 al 30. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondió él y dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. El axismo está en que el primer hijo dijo que no iba y después decidió ir. El segundo dijo que sí iba, pero decidió no ir. El primero, a pesar de haber dicho no, terminó obedeciendo a su padre. Algunos críticos dicen que la decisión del primer hijo no es axismo, ya que nunca tuvo la intención de ir. Eso es una apreciación subjetiva. Nadie puede decir eso porque nadie está en el corazón de los de otros, ¿no? Solamente que sabe eso es Dios. Porque hubo verdadero rechazo, aunque después fue convertido en aceptación mediante el arrepentimiento, dicen ellos. Estas controversias son las que nos enriquecen el conocimiento. Para mí, personalmente, el axismo puede ser inverso, axismo inverso. Sí, Señor, yo voy, y no fue. Este nunca tuvo la intención de ir, pero sin embargo, este lo hizo. A mí es como un axismo inverso, una apreciación. Es correcto, hermano, porque es que, como dije antes, en la Biblia convergen todos los géneros literarios y mayormente cuando el que está enseñando es el Señor Jesucristo. Él es el maestro por excelencia y se vale de todos los métodos y de todas las herramientas pedagógicas. Así que es aceptable el inverso porque es efectivamente lo que se nota allí. Ahora, ¿cuántas veces Él dice que extendió su mano, volviendo al Antiguo Testamento, a un pueblo rebelde y contumaz? Un pueblo que le prometía y nunca le cumplía. Un pueblo que a cada instante le ofrecían algo que era vano, que su corazón no estaba allí, por lo cual Él le dijo que no le llevaran más ofrendas, porque lo que hacían con Él eran mandamientos de hombres, no había esa sinceridad en sus acciones. Por eso entonces Él buscó otro pueblo y dijo en la profecía del Antiguo Pacto, seré encontrado de los que no me buscaban y se le ha llamado pueblo aquel que no era pueblo.
Y ha encontrado entonces en la iglesia esa disponibilidad, un pueblo propio, celoso de buenas obras, dice el apóstol Pablo. Entonces, en estos dos hijos se ve representada también la voluntad del pueblo de Israel y de la iglesia. En el pueblo de Israel son todos los pactos, son todas las promesas, pero lo que debían hacer no lo hicieron. El amor, la recepción, el aprecio, la obediencia al Señor Jesús, no se la rindieron. El Señor dice, me llaman Señor y no me obedecen. Si soy su Dios, ¿dónde está mi honra? Y hay una cantidad de quejas de parte del Señor hacia su pueblo Israel. Sin embargo, fíjese que lo maravilla la fe del centurión, que le dice, di la palabra y mi siervo sanará. Entonces él pone la comparación, ni aún en Israel he hallado tanta fe. En el caso que nos ocupa desde el comienzo del día de hoy, de la mujer, dice, mujer, grande es tu fe, en comparación o en contraste con aquellos que debían tener esa clase de fe, pero que no la demostraban por ninguna parte. Entonces, vale la pena recalcar que hoy los que por la gracia de Dios estamos aquí sirviendo, no éramos los llamados, no éramos los mejores, porque a lo vil del mundo y a lo necio y a lo que no es, escogió Dios para avergonzar a lo que es. En este caso, el hijo mayor era el primogénito, el candidato, el indicado para cumplir el rol del padre cuando éste no estuviera presente. Sin embargo, dijo que iba, pero no fue. Le fue cosa ligera pasar por alto sus obligaciones. De quien no se esperaba fue el que llenó la expectativa. Y hoy el mundo está lleno del Evangelio gracias a la labor de la iglesia, dando testimonio de la grandeza, del poder de Dios y de su misericordia. Sí, yo ahora caigo en cuenta esta explicación que usted da, de que el que dijo no y fue es la iglesia, y el que dijo sí y no fue es el pueblo de Israel. En Romanos capítulo 10, versículo 18 dice, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus palabras. También digo, os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, y con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contumaz. Entonces, en este hijo mayor, la rebeldía y la contumacia no se nota en palabras violentas, en una forma grosera de rechazar, sino que diplomáticamente o en forma burlona le dicen que sí le van a obedecer, pero no es tal. En su corazón no está esa disponibilidad. Y si algo busca Dios es que se le ame, se le adore, se le obedezca y se le crea de todo corazón. En la agonía de un mundo que perece, la Biblia resplandece. Tenemos otro ejemplo de axismo en Éxodo 32, versos 7 al 10. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo le mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio. Han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que encienda mi ira contra ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. El axismo está en la expresión, déjame que encienda mi ira contra ellos y los consuma. ¿Era el deseo de Dios destruir a Israel? No, primero estaba probando la nobleza de Moisés. El pueblo no tenía méritos propios para merecer algo de Dios. ¿Le pide Dios permiso a un hombre para actuar? De ninguna manera. Pero lo importante, lo hermoso es la oración de Moisés, que dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué encenderás tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué ha de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuelve el ardor de tu ira y arrepiéntete de ese mal
contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia a toda esta tierra de que he hablado, y la tomará por heredad para siempre. Entonces la atención de Dios no era destruir al pueblo de Israel. A pesar de lo desobediente del pueblo, Él nunca rompe sus promesas. Dios muestra su paciencia y su misericordia a pesar de nuestros errores. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, Dios nos trata de una manera tan especial que en ocasiones lo hace tan personal que nos quedamos sorprendidos en la forma como Dios se dirige a nosotros y cómo nos trata. Realmente, aún la corrección que Él nos lleva a cabo es una muestra de su justicia y su amor para nosotros. Otro ejemplo tenemos en Marcos 6:35 al 37. Estamos en la figura literaria el axismo. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondió Jesús y les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Jesús echa mano del axismo cuando dice: dadle vosotros de comer. Pareciera que Jesús quería sacarle el cuerpo al problema y dejárselo a sus discípulos. Jesús sabía que la bolsa de Judas no había suficiente dinero para comprar tanto pan. Y en una panadería no habría tanto pan para vender esa cantidad. Además, estaban lejos de cualquier ciudad. Solo quería saber la opinión de sus discípulos al respecto y quería probar cómo estaba la fe de sus seguidores. En los tiempos de Jesús, un denario era el sueldo de un día de trabajo. El salario diario de un obrero en Colombia es 43,000 pesos. Por 200 denarios serían 8,600,000 pesos. En términos colombianos, 8,600,000 pesos no alcanzan para alimentar tanta gente. ¿Cuánto es el dinero necesario para darle comer más o menos a 7,500 personas? El plato de comida más barato cuesta 10,000 pesos. 75 millones de pesos era el dinero que Judas necesitaba para darle comer a toda esa gente. Él siempre supo lo que tenía que hacer y cómo lo iba a hacer. Bueno, es tiempo de que te suscribas a nuestro canal, es tiempo de que le des like a la campanita para que puedas entonces notar que eres el primero en recibir la participación de lo que se está produciendo aquí en La Verdad del Evangelio, más exactamente en tu espacio radial Datos Bíblicos.